El metabolismo japonés, el modernismo futurista de la cultura oriental. El metabolismo japonés es una corriente arquitectónica compuesta por un grupo de arquitectos y urbanistas japoneses cuya influencia sobrepasó los conceptos utopistas de una sociedad que experimentó un crecimiento vertiginoso. Como contexto histórico sobre el metabolismo, tenemos que fue un movimiento urbano arquitectónico, artístico y filosófico más importante en el siglo XX. La influencia que ejerció en una sociedad con un crecimiento económico sin precedentes que materializó proyectos que hasta el día de hoy causan controversia desde un punto de vista arquitectónico, planteando ciudades y las formas arquitectónicas que lo componen. Al ser un movimiento de la posguerra, se dio un cambio en las sociedades, costumbres y estilo de vida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A esto, uno de los principales impulsores del movimiento es Kenzo Tange, quien proponía una nueva forma de urbanismo en una contrapropuesta del crecimiento irregular y descontrolado. El nacimiento del metabolismo japonés. Los inicios del planteamiento urbano moderno japonés dan inicio cuando Japón dominaba gran parte de Asia. Entonces, los planificadores japoneses pospondían sus proyectos en colonias porque no se atrevían a ejecutar en el propio Japón. Kenzo Tange ejerció una gran influencia con sus megaestructuras colonizadoras en el mar y en el aire, la cual dio lugar a la agrupación de algunos arquitectos como Kincho Kurokawa, Kiyonori Kikutake, Fumiko Maki y Masato Otaka, que conformaron el llamado movimiento metabolismo en 1959. Como premisa, se proponía para el diseño de edificios y las ciudades de la misma forma que está diseñada, adaptándose al entorno. También permitió una visión del futuro de las ciudades como enormes estructuras flexibles y dinámicas que permitieron el crecimiento orgánico. En 1960 se la consideraba la era del metabolismo japonés. Uno de los primeros proyectos que se presenta dentro del metabolismo japonés es el plan para la ampliación de Tokio de Kenzo Tange, que en 1960 en este proyecto proponía expandir la ciudad sobre la bahía, planteando un eje monumental para la circulación de automóviles separados de las áreas peatonales. Junto a esta idea se presentaron otras iguales de innovadoras, entre ellas el sistema de núcleo común de Arata Isozaki, presentada también en 1960, y también fue integrado en el plan para Tokio de Tange. La propuesta de Isozaki planteaba una ciudad completamente separada de su base, ordenada a partir de una ramificación que nacían de una columna central y una ciudad hélice de Kurokawa en 1961. Plan de expansión para Tokio. El plan para la expansión de Tokio fue un proyecto presentado en 1960 y consistía en un sistema de pilotes y núcleos. Kenzo Tange, influido por las ideas de Le Corbusier, Tange planteaba un sistema de pilotes que constituyendo vínculos especiales entre áreas públicas y privadas. Las ideas urbanas evolucionaron a utopías que implantaban la creación de megaciudades mediante la generación de formas geométricas gigantes. Sistema de núcleo común. El plan ensamblaba grandes brazos en torno de elementos verticales, formando grupos de oficinas. Fue integrado al plan para Tokio de Tange, ciudad en el aire. Un joven Arata Isozaki, en 1961, insatisfecho con el caos de Tokio, planteaba una ciudad completamente separada de aquella en su base. Las megas columnas centrales en las cuales nacían ramas donde sostenían los complejos habitacionales. Ciudad de Elipse. Kurokawa en 1961 ubicaba sobre el mar. La propuesta estaba inspirada en la estructura del ADN, la cual había sido recientemente descubierta. Una doble helicoide permitía un crecimiento continuo de la ciudad. Características del metabolismo. La idea básica fue proyectar la ciudad del futuro, la cual estaría habitada por una sociedad masificada, teniendo estas características. Relaciona la arquitectura con los ciclos metabólicos, tecnológico y futurista. Se caracteriza por ser enormes estructuras dinámicas, honestidad en sus materiales, exponiendo la madera, el barro, el papel, el bambú, sin ningún tipo de recubrimiento o color artificial. Receptiva, flexible, reparable, desprendible, rearmable y adaptable. Arquitectos suponen la ruptura con los postulados del movimiento moderno, propone que las ciudades y edificios deben ser diseñadas y desarrolladas de la misma forma en la que se produce la sustancia material de un organismo natural. Los exponentes que conformaron el grupo del metabolismo japonés fueron arquitectos destacados y reconocidos internacionalmente, destacando por sus propuestas revolucionarias. Uno de ellos fue Kenzo Tange, quien nació en Sakai, Japón, pero pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad natal de su padre, Imabari.
De adolescente no había pensado ser arquitecto, pero al poder conocer la obra de Le Corbusier, la cual lo impresionó de tal manera que tomó la determinación de ser arquitecto posteriormente, realizó sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tokio. En 1946 se convirtió en un profesor adjunto de esta misma universidad y organizó el llamado Laboratorio Tange. Entre sus estudiantes se encontraban arquitectos que más tarde también serían famosos como Arata y Sasaki. En 1967, cuando su prestigio ya había trascendido las fronteras de Japón, Tange se encargó de diseñar en Italia el recinto de la Feria de Bologna y una nueva ciudad con capacidad para 600.000 personas en Sicilia. Tange tenía una filosofía de diseño radical como urbanista metabolista y trató de transformar sus investigaciones en un plan utópico proponiendo proyectos urbanistas innovadores y radicales. Otro de los grandes exponentes del metabolismo japonés es Kishio Kurokawa. Nace un 8 de abril de 1934. Estudia en la Universidad de Kioto, se graduó como arquitecto en 1957, continuando sus estudios en la Universidad de Tokio bajo la supervisión de Kenzo Tange, consiguiendo un máster en 1959 y el doctorado en 1964. Kenzo Tange jugó un papel importante con su influencia en la arquitectura de Kurokawa y en la arquitectura de la posguerra, dando un gran aporte en el metabolismo japonés hasta su muerte en el 2007. Dentro de la filosofía de diseño de Kishio Kurokawa destaca la impermanencia, ya que el tiempo en la cultura japonesa es una entidad preciosa que fuerza muchas velas. Esto lo representa en su idea de un edificio, la cual consistía en que los edificios y las ciudades deben permanecer tan naturales como sea posible, y estar en armonía con el resto de la naturaleza. Otro aspecto a destacar dentro de su filosofía de diseño es la materialidad. Kurokawa intentaba explicar las texturas y colores naturales usando una edificación. Continuando con otro de los emblemáticos representantes del metabolismo japonés, tenemos a Arata Isozaki. Isozaki nació un 23 de julio de 1931 en Iota, Japón, específicamente en la isla de Kyushu, realizando sus estudios en la Universidad de Tokio, siendo alumno de Kenzo Tange. En su primera época como arquitecto, es característica la combinación de lo tradicional japonés con las modernas tendencias estructurales. Luego, de 1970, él presenta un cambio dentro de su arquitectura, dejando atrás la tradición japonesa e integrando elementos postmodernistas y elementos geométricos. Dentro de la filosofía de diseño de Isozaki, la característica más importante es que sus obras están marcadas por un hecho histórico: el lanzamiento de la bomba de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial y la destrucción absoluta de la ciudad. Partiendo de ese concepto de temporalidad, sus obras es cambiante, llevando a utilizar diversos estilos como la arquitectura tradicional japonesa, el brutalismo, el metabolismo y el posmodernismo. Otro de los representantes del metabolismo japonés es Fumiko Maki. Fumiko Maki nació en Tokio un 6 de septiembre de 1928, realizando sus estudios en la Universidad de Tokio, donde fue estudiante de Kenzo Tange, recibiéndose como arquitecto en 1952. Posteriormente continuó sus estudios en la Cranbrook Academy of Art de Bloomfield Hills, Michigan, Estados Unidos. Desde 1979 hasta 1989 fue profesor de la Universidad de Tokio, siendo un tutor de una extensa bibliografía que lo ha convertido en uno de los sustentores teóricos del metabolismo. En 1965 regresa a Japón para establecer su propio taller, Maki y Asociados, en Tokio. En 1985, tras realizar el célebre edificio en espiral de corte posmoderno, Maki sufre una cierta crisis de inspiración que llega hasta principios del siglo XXI. Fumiko Maki es reconocido por su diseño arquitectónico y urbano, así como es conocido por sus contribuciones a la teoría. Su trabajo se caracteriza por una crítica al desarrollo del modelo moderno, su deseo de crear una arquitectura urbana contemporánea y espacios de apariencia pública, así como su intento de fundir los conceptos de diseño, es conocido por un enfoque racional. El penúltimo de nuestros representantes del metabolismo japonés es Masato Otaka, arquitecto japonés, el cual estudió en la Universidad de Tokio graduándose en 1947 y trabajó desde 1949 hasta 1961 en el estudio de Kunio Maekawa. Otaka no alcanzó la fama como sus otros compañeros del metabolismo. Desde el principio tuvo interés en aprovechar las nuevas tecnologías como el hormigón armado para crear formas físicas y entornos urbanos evidentes. Cuando Otaka
Abrió su estudio en 1962, pudo articular sus objetivos filosóficos a través de su acrónimo PAU, que significaba Prefabricación, Arte y Arquitectura y Urbanismo. Empleó nuevos métodos de construcción de hormigón para un nuevo urbanismo. La época en la que Otaka desarrolló su obra fue una época de movimientos imbuidos de reaccionismo filosófico. Su trabajo podría tener la apariencia omnipresente de muchos de los edificios de hormigón situados que se encuentran en todo Japón. Como nuestro último representante del metabolismo japonés está Kiyonori Kikutake. Es un arquitecto japonés nacido en 1928 en Kurame, realizando sus estudios en la Universidad de Uesada de Tokio entre 1946 y 1950. Terminando los mismos fundó su propio estudio en Tokio, Kiyonori y Asociados. Desde 1953 continuó su trabajo siendo docente con la dirección del estudio de diversos institutos tecnológicos y asociaciones. Su arquitectura, según volcó en un escrito, consta de 3 fases que denominan imagen, prototipo y forma, caracterizándose también por cierto dinamismo como lo de los otros metabolistas. Kiyonori tenía la capacidad de poder sintetizar diversas influencias y publicar ensayos intelectualmente cargados que elaboran sobre sus obras construidas, argumentando que debían comprender más profundamente su papel en la sociedad y abordar el malestar sociológico y psicológico subyacente de los ciudadanos contemporáneos antes de determinar cómo y dónde construir. La arquitectura de Kikutake se caracteriza por cierto dramatismo como la de los otros metabolistas. También se destacó en sus investigaciones por estudiar sobre sistemas móviles y flexibles, ya que dichos elementos unidos a la búsqueda de un sistema ambiental más favorable al hombre, también lo llevaron a buscar a sistemas para aumentar las posibilidades de las actividades vitales humanas dentro de la arquitectura, pues con sus propias palabras su arquitectura se presenta como una búsqueda de fluidez y coexistencia. Teniendo en cuenta el gran desarrollo urbanístico que nos presenta el movimiento del metabolismo japonés como movimiento arquitectónico, se destacan varias de las obras que fueron llevadas a la realidad, tales como Sky House, realizada por Kiyonori Kikutake, localizada en Tokio, Japón, en 1958. La Sky House deviene de un ejemplo de una casa unifamiliar, también puede servir de manifiesto de una idea arquitectónica. No es necesario servirse de grandes proyectos para ello. Tras la realización de este proyecto, Kikutake se convirtió en uno de los líderes y portavoces del movimiento metabolista en sucesivos congresos y eventos sobre arquitectura, lanzando este movimiento en la Conferencia Mundial de Diseño de Tokio en 1960. Su trabajo también se mostró en el importante marco del Museo de Arte Moderno de Nueva York, gracias a una expansión llamada Arquitectura Visionaria en 1960. El proyecto es un espacio abierto y flexible, elevado respecto al suelo, por 4 pilares de hormigón de 6.4 metros de altura. El mobiliario, hecho a base del sistema portable llamado Mobonet por el arquitecto, va acorde con la flexibilidad de la arquitectura. Todo en ello nace de una particular visión. Según Kiyonori, la arquitectura necesitaba adaptarse al cambio. Esta disposición abierta permite el eventual intercambio de espacios o la adición de estos, variando la comportamentación, así, cocina, baño, habitación de los niños, salas de estar, etc. Pueden cambiar de lugar en cada momento. El proyecto es en sí una exploración de los sistemas cambiantes. Kiyonori venía de una familia acomodada que tras la Segunda Guerra Mundial se quedó en una situación de pobreza. Esto influyó la visión del arquitecto y la hizo plantearse la idea de la habitabilidad y cambio. La Sky House, diseñada y construida por él y para el arquitecto Kiyonori Kikutake, muestra las ideas metabolistas de este en una escala doméstica. El arquitecto muestra su rechazo hacia el funcionalismo ubicado al espacio libre en el centro de la casa y confinando los espacios servidores al perímetro de la vivienda, algo típico en los interiores de las viviendas tradicionales de Japón. Alrededor de todo este espacio central hay un balcón que da la vuelta al edificio. Los pilares se encuentran en los ejes de cada uno de los lados del cuadrado que conforma la vivienda para liberar las esquinas. Además de soportar lo forjado, los pilares también sustentan la cubierta del hormigón. El espacio de la casa está definido por los espacios permanentes que no necesitan sufrir cambios y los espacios temporales susceptibles de ser cambiados, eliminados, añadidos, ampliados en tamaño o reducidos. Estos últimos, llamados mobonetes, controlan la relación del edificio con su entorno.
Entre las unidades alterables se encuentra la habitación de los niños, la cocina y el baño. Esta idea de cambio facilita la adaptación de la casa a futuras necesidades. El primer volumen que se añadió al edificio fue la habitación de los niños, un pequeño espacio enchufado bajo el suelo de la vivienda, un movenete, que podía eliminarse cuando los hijos se independizaran. La estructura de la cubierta mezcla el estilo tradicional japonés con la versión occidental para conseguir una estructura más práctica. La cubierta de hormigón soporta mejor la fuerza provocada por potentes vientos y tiene más resistencia dinámica, permitiendo cubrir distancias más grandes con la mínima aportación de material. El sistema de cercha era una innovación para el proyecto, por lo que los expertos en su fabricación tuvieron que dedicarse en su construcción, especialmente en los ángulos y juntas. Los contrafuertes de la cubierta, una reminiscencia del lugar para la ornamentación en las cubiertas tradicionales japonesas, aportan más equilibrio y resistencia al conjunto. Para Kikutake, el rediseño de las rejuntas de la cubierta fue lo que permitió el funcionamiento de esta relación con los principios metabolistas de construcción, intercambiabilidad y flexibilidad. Otra de las grandes obras realizadas fue la Catedral de Santa María en Tokio, realizada por Kesu Tange, ubicada en Tokio, Japón, construida entre 1961 a 1964. Hasta 1945, en que fue destruida por un ataque aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, la Catedral de Tokio era de madera y de estilo gótico, fundada como capilla en 1899 por los estudiantes franceses del Seminario de Misioneros. En 1900 se convirtió en la iglesia parroquial de Sekiguchi, y en 1960 el arquitecto Kesu Tange gana el concurso para su reconstrucción, obra que comienza en 1961. Dentro de los 15.098 metros cuadrados que comprenden todo el área de la diócesis episcopal de Tokio y que finaliza en 1964. Siguiendo su concepto metabolista, concibió la catedral como un ente vivo que debía trascender fuera de las fronteras de Japón para convertirse en una arquitectura de uso para todos los pueblos, combinando tecnología y humanidad, elevándose por encima de lo mundano y recibiendo inspiración para su construcción, como muchas de las iglesias góticas de Tange visitó con ese movimiento. Los espacios y vanos logrados con sus altos muros se alejan del modelo de templo japonés, acercándose a un diseño mucho más internacional de volumen romboidal, aunque los faldones de los techos pueden llegar a tener cierta evocación de la arquitectura tradicional japonesa, y los templos budistas o sionistas, dotados de amplísimas caídas de tejados. Las construcciones secundarias contrastan con el edificio principal en sus formas, ya que son rectangulares y se unen a la misma a través de caminos y plataformas. La catedral está sobre un basamento de concreto con forma de cruz latina, se elevan los muros de gran altura que reafirman el diseño de la planta, y de los cuales se despliegan 8 parábolas hiperbólicas que soportan el techo de la catedral, y que dan lugar a las 4 fachadas principales. La estructura consiste en 8 paneles en curva unidos y erguidos casi verticalmente. El techo, con ventanas triangulares, forma una gran cruz y es el único sitio por donde el templo recibe luz natural, a la vez que se prolonga por los extremos de la cruz. Y es el único sitio por donde el templo recibe luz natural, a la vez que se prolonga por los extremos de la cruz, llegando hasta el suelo a modo de faldones, diseño que se aprecia mejor desde el exterior. Las superficies exteriores de la catedral están revestidas con láminas de aluminio galvanizado y acero inoxidable, sustentadas por armaduras y pernos de hierro, mientras que los muros vuelven a ser de hormigón armado a la vista, característica de las obras del arquitecto. Los tragaluces, por donde entra la única luz natural que recibe el templo, están cerrados por cristales y encima de las puertas principal de madera se levantan 2 muros que sirven de marco a 4 vitrales de tono ocre y ámbar. Tanto el atril del altar como la placa de 17 metros de alto que sirve de fondo de The Holy Cross son de mármol italiano. Como siguiente obra, le vamos a hablar del Gimnasio Nacional de Tokio, realizado también por Kesu Tange con el ingeniero Yoshikatsu Tsuboi, entre el año de 1961 a 1964. Para las primeras Olimpiadas en Asia, el Ministerio de Educación comisionó a Kesu Tange, un edificio sobresaliente, utilizable no solo como instalación funcional, sino al mismo tiempo como mercadotecnia visual de un país en progreso económico. A partir de 1961, arquitecto en estrecha colaboración con los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y Ushiya Inoue, diseñó 2 espectaculares gimnasios en el parque de Yoyogi de Tokio,
que destacan y son el nudo principal de un conjunto olímpico. El resultado del diseño principal es un edificio con un majestuoso perfil que se ha convertido en una obra emblemática de la arquitectura moderna. El complejo olímpico también es conocido con el nombre de Gimnasio Nacional de Yoyogi, ya que se encuentra contiguo al parque que lleva ese nombre, y que es un área verde de renombre en Tokio, muy visitada por albergar el santuario Shinto Miyei y estar próxima a la estación Harajuku. El gimnasio principal evoca una tienda del desierto, aunque visto de la distancia también recuerda a una pogada japonesa, mientras que el pequeño recuerda claramente a la concha de un caracol. El Gran Gimnasio Nacional contiene una alberca convertible en pista de patinaje artístico sobre hielo y en él se encuentra la pista principal. Los accesos al recinto son llamativos e imponentes y están precedidos por pequeñas plazoletas previas al recinto deportivo sirviendo de lobbies. El pequeño gimnasio, ese estadio alberga los campos para el baloncesto y otros juegos de pelota. En este estadio, de forma circular, la pista está desplazada con respecto al círculo que forman las gradas de los espectadores, lo que le otorga una forma que recuerda una concha de caracol, forma reforzada por el desplazamiento de la dirección contraria del anillo de distribución exterior. El trazado de estas plantas fue hecho teniendo en cuenta el movimiento del público tanto a las entradas como a su distribución en el interior para más tarde. El innovador diseño estructural de Tanje crea amplias y pronunciadas curvas que parecen cubrir sin esfuerzo, a partir de dos grandes cables centrales de apoyo, la superficie de los estadios. Su dinámico techo suspendido y los ásperos materiales utilizados forman uno de los perfiles de construcción más emblemáticos del mundo. El Gran Gimnasio, la estructura del techo, es similar a la estructura suspendida a los puentes colgantes. En este caso, el techo está sostenido por mástiles de acero anclados en dos grandes placas de hormigón, que lo tensan y al mismo tiempo le permiten permanecer colgante mediante gruesos cables de acero, pretensados de forma de la catenaria. Para conformar el techo, Tanje une la catenaria con la parte superior de la gradería como si se tratasen de dos alas, logrando reducir la imagen de pesadez del enorme edificio. Es un estadio en forma de espiral en el cual dos arcos de círculo con radios diferentes y en el cual las extremidades de los dos crecientes opuestos terminan en punta. Crean una impresión visual que recuerdan una tienda. Esta forma es repetida en el diseño contemporáneo de algunas iglesias, como la nueva Basílica de Guadalupe, diseñada 10 años más tarde por Pedro Ramírez Vázquez en la Ciudad de México. Tanje recurrió a la combinación de parábolas e hipérboles, forman una cóncava y convexa a la vez, entre las curvaturas de los cables tensores y las tribunas, lo que genera una elegante y grácil cobertura a la vez que desde el ojo del observador resulta siempre distinta desde cualquier ángulo de que se le mire. El pequeño gimnasio se ha elevado sobre una planta circular de un mástil, pende de los cables radiales tensores, de forma simétrica. En lugar de dos placas de hormigón, el único mástil está empotrado en una sola placa. La cobertura está construida como una estructura laminar, siguiendo un principio análogo al de la malla de cables con bordes rígidos. En lugar de los cables de acero, forman la estructura de un conjunto de vigas colgantes, tendidas entre los estribos del anillo exterior y un tubo de acero que se eleva en espiral y entre los cuales se apoyan en forma diagonal e intervalos regulares las viguetas de anclaje, posteriormente recubiertas por placas de acero de 4 a 5 milímetros de espesor y que forman la cubierta exterior. La construcción son el resultado de la combinación del acero, el aluminio, el vidrio y el hormigón, cuya validez como material aparente fue un tema recurrente en la arquitectura de Kenzo Tanje. Y como último proyecto tenemos la ciudad flotante, hecha por el arquitecto Kicho Kurokawa en el año de 1961, ubicada en Narita, Tokio, Japón. Una ciudad se expresa por residencias. La estructura de la ciudad debe ser planificada por un sistema de transporte multiplanar que se centre en la actividad de la vida cotidiana. En particular, el sistema en espiral o la estructura en hélice probablemente traerá un tercer orden al espacio urbano. La hélice del espacio unitario es el prototipo de una ciudad potencial de crecimiento tridimensional. Este fue el prototipo de plan Helix elaborado para la segunda publicación emitida por el Grupo del Metabolismo.
Este proyecto de ciudad satélite de Tokio se relaciona con la reorganización del barrio de Ginza. En ella, las calzadas discurren por la parte superior de las torres helicoidales, levantadas sobre un terreno hexagonal que permite a las terrazas residenciales llegar hasta la misma orilla del agua. Este proyecto se preparó como un proyecto de vivienda que se construirá en la superficie de un lago en relación con la planificación del nuevo aeropuerto internacional de Tokio en Narita. Se proporciona una separación vertical del tráfico de vehículos y peatones en los techos de la estructura, las autopistas y los caminos en un sistema de transporte que interconecta las estructuras de la ciudad. Se proporciona un puerto en cada unidad para uso de las embarcaciones de superficie, una escalera mecánica en espiral. El sistema proporciona un medio de transporte vertical entre los sistemas de transporte de la azotea y el lago. Cada propietario es libre de usar cualquier material de construcción que prefiera al construir sus casas, en un terreno artificial que tiene una configuración en espiral y está provisto de terrazas. Ya para concluir el tema, la aplicación de símbolos biológicos a la evolución de la sociedad humana reclaman una arquitectura que conjunte al ser humano, la máquina y el espacio en un solo cuerpo orgánico. La idea de manejar módulos prefabricados tiene la intención de dejar un edificio con la apariencia de estar incompleto, de manera que otros módulos puedan irse incorporando con el tiempo. Esta idea de módulos, junto con la alta tecnología, establecería una especie de sistema ecológico en la arquitectura. A pesar de ser un movimiento de relativa brevedad, ha permanecido en la arquitectura japonesa actual, pronta respuesta al proceso de globalización en búsqueda de una identidad y reconstrucción de la arquitectura y planeación urbana. La aparición del espacio en una perspectiva particular influenciada por filosofías ajenas reinterpretadas a la cultura japonesa. Una filosofía como respuesta a una arquitectura de estructuras rígidas, considerando el dinamismo y mutabilidad de la sociedad de la época. El metabolismo marcó la pauta para plantear una nueva intención urbana que evolucionó con los ciclos de la civilización urbana. Muchas gracias por su atención.